Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Rosana, hoy tenemos a Cristian Campos, a Tomás Cuesta, a Laura Fábregas y tenemos un invitado que ya conocemos de hace muchos años. Mucho tiempo. Mi abuela decía de Sí. antaño melonar, que no sé lo que significa, pero es de hace mucho tiempo. Y eso que es muy joven. Sí, señor. Sí. Rafa Latorre, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es Buenos el días. único de Onda Cero que yo he querido fichar. Sí. Espero que algún día esté aquí ya más. Y ha rechazado fijo. todas las ofertas. No sé cómo lo Bueno, haces, la pero... verdad es que Alsina se portó bien con Sí, él y sí, yo sí, respeto nos respetamos, o sea, las cosas como son. En la vida da muchas vueltas, tú acabarás en el radio con toda seguridad, porque es donde tienes que estar, pero en su momento. Desde No luego hay- tengo ya tantos amigos aquí, porque solo en el camino aquí hasta el estudio me he encontrado con tanta gente Pues claro. con la que ya he trabajado y con la que Y he además es compartido que tanto. empezó en la COPE. Sí. En la COPE. O sea, ahí Rosana ya dice, mira, este chico promete. ¿Y a quién? Decía yo. ¿Quién iba a pensar que luego iba a estar, pues en fin, dónde está? Pero antes de hablar de tu libro, que vamos a hablar a partir de las 9:15, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en las elecciones andaluzas, que es todo está siendo sorprendente. O sea, cuando parece, todo el mundo pensaba, bueno, pues eso, allí, como dice Robinson, todo pescado vendido, pues ni pescado vendido ni nada, ahí se está produciendo el fenómeno Vox con el que no contaba nadie. De hecho, aquí hace 2 meses dijimos que era un acto casi suicida presentarse Vox en Andalucía. Y que ayer, donde Casado, iba a tener la ocasión de machacarlo. Es que a veces uno conviene callarse, porque el fenómeno está siendo asombroso. Bueno, a ver, primero, ¿qué aparece hoy de nuevo Bueno, sobre pues hoy, Andalucía? si te Aparte, parece- aparte de la querella, que espero que Sí. acabe en una condena severa contra Susana Díaz. Sí, contra Susana Díaz por parte de Vox. Ayer, bueno, lo comentábamos en el programa después de escuchar las declaraciones de Susana Díaz diciendo que bueno que Vox era un partido que justificaba la violencia contra las mujeres y posteriormente Santiago Abascal anunciaba y además lo hacía en un mitin exponiéndose también él públicamente, ¿no? Personalmente. claro, Dicen, tengo pero 2 claro. hijas, pero también tengo Tengo 2 2 hijos y quiero seguridad para todos ellos. Citabas ¿no? el otro día un hecho que es probablemente la primera vez que aparece la violencia de género como un elemento clave a la hora de votar. Más del 70% de los votos de son Vox, hombres, sí. que claro, se está haciendo ahora la cata porque no existían. Sacó 18.000 la última vez que se presentó en las andaluzas con el mismo candidato. Está en 180.000 y subiendo en las actuales. Luego algo ha pasado. Y hay 2 cosas, la crisis nacional, Cataluña, y luego la ley de violencia de género. Sí, y además el discurso lo explica muy bien Santiago Abascal y Sí, él, sí. además es que en ese sentido se lo tiene bastante aprendido. Bueno, hay 2 entrevistas hoy interesantes. Moreno Bonilla en el diario El Mundo le preguntan, por No supuesto, puedo por creerlo. Vox. Sí, y aquí ¿Qué hay has que hecho, decir... Rafa, ¿cómo habéis hecho para que sea interesante Moreno Bonilla? ¿Cómo? Es el titular más estupefaciente que ha publicado una entrevista del Mundo en campaña electoral, yo creo, de los últimos años. ¿Cuál es el titular? Pues el titular es que no puede competir con la maquinaria electoral del PSOE. Que fíjate tú qué motivación tan enorme para la campaña. Oye, sobre todo el partido estará inflamado Hombre, de entusiasmo. inflamado, hombre, Claro. ya le hablan hasta las vacas. Y, claro, un tío que le habla a una vaca. Yo le preguntaría que cómo han hecho qué para lengua? que Sí, sí, sí. para entrevistar a Moreno Bonilla, porque aquí todavía no lo hemos conseguido. Pero bueno, No, le no se preguntan deja, por el no se papel deja. de Vox. ¿Qué papel puede jugar Vox? Y él dice que él no lo tiene claro, que es bastante escéptico al respecto y que viene a decir que cree que los mítines los están llenando con gente que viene de fuera. Dice que no sabe si es un elemento local o es un elemento externo. También es como dice Moreno Bonilla. dice Bueno. Teresa Rodríguez. Que no vengan de fuera a traer la xenofobia aquí. Bueno, es mucho, maravillosa. Rubén Amón, que sabes que se ha instalado también en Andalucía, ayer hablaba de ese fenómeno Esperanza Oña, en un reportaje muy interesante. Hoy entrevista al candidato de Ciudadanos y le pregunta por el sorpaso, el famoso sorpaso. Le dice Marín que el sorpaso no es el objetivo, que el objetivo es echar a Susana Díaz del Palacio de San Telmo, sumar 55 escaños. Y también, por supuesto, le pregunta por Vox, dice que es un partido de la extrema derecha, le pregunta Rubén Amón, dice, ya no sé dónde está Vox, no me preocupa O sea, Vox. la pregunta tiene concluida la respuesta y la respuesta niega la pregunta.
Pero Rubén Amón, como todos los chicos bien mandados de la izquierda, instaladas en la Progrés, es el Chupiguay y tal, a la hora de la verdad, no vacilan en decir la extrema derecha, pero nunca dicen la extrema izquierda. O sea, nunca. Ayer yo mandé la columna al Mundo, que citarías tú, o alguien, diciendo, pero vamos a ver, o sea, defiende España, defiende la Constitución, defiende las instituciones, defiende la libertad, defiende la propiedad. ¿Dónde está el extremismo? En cambio, Podemos está contra la libertad individual, contra la propiedad de los medios de comunicación, defiende todas las dictaduras, todos los atropellos. ¿Y eso no es extremo? Bueno, es pues que es alucinante. Y como... luego habrá sorpresas. Es increíble cómo aumenta el populismo. ¿Qué el populismo? El populismo es el vuestro. Que sirva Amón como aperitivo, porque lo siguiente es Juliana en La Vanguardia. Hoy dice que Cataluña y Andalucía yo después de Xi Jinping ya Juliana discurren en paralelo desde el momento federal de la Primera República, Cataluña y Andalucía. Bueno, hay que recordar que duró 9 meses, hubo 4 formas de Estado con 4 presidentes distintos y acabó en un golpe militar. O sea, el éxito fue extraordinario, sobre todo cuando Totana le declaró la guerra a Cieza y amenazó a Murcia. Y que la flota de Tonet, de la República Independiente del Cantón de Cartagena, que constaba de un barco y medio, bombardeó una parte de Cartagena y mató a una vieja. O sea, la hazaña militar fue extraordinaria. Y luego huyó. Luego huyó a Gibraltar, naturalmente, que es la patera del delito siempre. En fin. Y como sé que te gusta, bueno, pues Javois también te lo traigo en este Mira que prometía, mini Mira que resumen prometía Javois. de prensa. El Hoy buen le himno... reprocha a Casado el que hiciese una declaración sobre la inmigración y los inmigrantes que no respetan las costumbres de nuestro país, hablando de la ablación del clítoris, ¿no? Dice Javois que olvida a Casado que esos inmigrantes vienen precisamente de esos países huyendo, entre otras cosas, de este tipo de cosas, de la seguridad ciudadana y de la ablación. Y por eso, como vienen huyendo, aquí la practican, claro, y por eso llevan el saco encima, porque no quieren ponerse el saco. Envían a sus hijas a casarse a... Sí, a los 11 años. Se lo venden a un anciano. Ketty Garat, con información, encuestas internas que maneja el Partido Socialista, el Gobierno, en libertaddigital.com, 33% de voto para Susana Díaz, 43 escaños. Bueno, eso es lo que la encuesta del PSOE. Sí, la encuesta del PSOE, sí. Vamos a ver, primero, Cristian, vamos por... O sea, ¿tú cómo ves todo lo de Andalucía, el fenómeno Vox, etcétera? A Abascal le está pasando lo que le pasó a Trump durante las elecciones, es que cada insulto que le dedican, cada acusación de facha, franquista, etcétera, son 5.000 votos más para él, porque a su público no le importa, ya tiene amortizada la acusación de franquista, con lo cual, bueno, pues cada vez que le atacan, cada vez que le insultan, pues bueno, él gana pues una parte de los votos que seguramente estaban antes en el PP o en la abstención, o incluso en Podemos, porque creo que un 5% de la gente... En el Español sacaban el 14% viene de Podemos. De hecho, el único partido que rompe la línea, que era terrible, una línea Maginot, izquierda-derecha en Andalucía, porque había trasvase Ciudadanos, PP, PP, Ciudadanos, pero entrar en el voto de la izquierda era imposible. El primero que lo ha roto, el 14% de Izquierda Unida y de Podemos, es Vox. Bueno, pero como ocurre en otros sitios, como ocurrió con el Partido Comunista en Francia, insisto que el Partido Comunista más fuerte de Occidente, incluso cuando cae la Unión Soviética, acaba fagocitado por el Frente Nacional, porque la gente, los problemas que denuncian algunos de los partidos llamados de extrema derecha, los sufren la gente que vive en los barrios más humildes y los más desprotegidos. Yo creo que con Vox está pasando, se ha roto lo que era eso que llaman los sociólogos la espiral del silencio. La gente está harta de la corrección política, en eso sí que se parece mucho a Trump, harto del discurso de la ideología de género, que es continua, y en Andalucía más especialmente, porque todas son lideresas las que van a... No, y además porque lo han impuesto en las escuelas de una manera que ya resulta grotesca, absoluto. Tan abusiva. Sigue. Yo solo quería decir que es que
no nos damos cuenta de que se acusa con una alegría en este país de machista, y de lo que ha dicho Susana Díaz, de que Abascal justifica la violencia contra las mujeres, es una aberración. No, es un delito. Sí, bueno, lo que ha hecho es- esta tía es un delito. Y una Damos como irresponsabilidad, ¿no? También. Yo entrevisté a Santiago Abascal para Crónica Global y tengo que decir que en muchos aspectos me parecía mucho más moderado que los nacionalistas catalanes, por ejemplo, en su defensa de la legalidad y del respeto al Estado de Derecho e incluso de la Constitución, aunque él la quiera cambiar y suprimir las autonomías, pero al menos aceptaba que tiene que haber un cauce legal para hacer esto y no por las bravas, ¿no? Pero es verdad que en el aspecto de la inmigración, que también le pregunté, aquí sí que es el único aspecto que le veo un poco populismo, en el sentido de que, primero, que no sabían ni los inmigrantes que había en España, ¿no? No sabía decir el porcentaje En que eso había. se parece a todos. Sí, porque no, no eso se también es sabe los verdad. que Bueno, hay. pero ellos Pero es que ¿quién lo sabe? Nadie recurren lo mucho a sabe. este argumento, ¿no? Entonces quizás tendrían que saberlo un poco más. Y por otro lado, el hecho que querían retirar la ciudadanía a inmigrantes que cometieran delitos, que yo digo que lo que se tiene que hacer con ellos es juzgarles como otros ciudadanos Perdona, ¿y por qué? españoles, ¿no? ¿Por qué? Si vienen aquí y cometen delitos, ¿por qué no los Bueno, vas a pero si ya expulsar? tienen la ciudadanía, Pues se las quitas. pues yo creo que es mejor juzgarles. No, juzgarles, se condenan y después se les expulsa. Pero bueno, es que es una cosa, o sea, viene aquí un tío, si Depende del viniera... delito, quizás. Bueno, depende, hombre, si es una infracción. Si eso es lo que se ha pedido en evidentemente, Francia, depende evidentemente. del delito, depende de la del gravedad. delito, O sea, pero en era- Europa es así. no, Los casos- en Francia pero es en ¿cómo caso de sentido? delitos terroristas. Sí, pero bueno, En ese Esca- ca- en digo España- que no es por robar una pera, vamos, quiero decir, No, ya, es ya, por ya. haber cometido, es cuando te privan de la de ciudadanía. pero eso es una historia normal. Yo desde que Oriana Fallaci escribió sus libros y Grande. describió Eurovia, lo que Sí, sí, estamos sí, sí. viviendo 15 años después de su muerte es Euravia. Bueno, Y además sí. hay un elemento, o sea, Andalucía es la frontera de España, ahí empieza el Islam. Y el No, Islam no, sí, es sí. el único elemento extraeuropeo, anti-europeo, anti-occidental, antidemocrático, antiliberal, que no se ha disuelto en el magma, digamos, en el melting pot, que un poco es ahora la Unión Europea, aunque no sea como Estados Unidos. No. O sea, no se disuelve. O sea, aquí se pueden disolver los negros, los chinos, los hispanos, pero los musulmanes no se disuelven ni en Francia, ni en Alemania, ni en Pero no sé, Inglaterra, no es- ni en Holanda, ni en Bélgica, ni en Italia, en ningún país. Y aquí, y en Cataluña, menos. Porque Claro, se han ya, ya. convertido en un Fíjate estado, los de Ripoll, en un no, no. estado islámico dentro del estado fantasma separatista del que viven, Y porque nadie les los trajeron el Petit y la Rahola, crearon la fundación para traerlos de Marruecos, porque como no hablaban español, dice, bueno, no hablan español, hablan catalán, hasta que te pongan la Sharia a ti también, o sea. Claro. Pero bueno, a ver, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Me parece muy interesante esto que decís de Podemos y de Vox, porque efectivamente una cosa que había entendido muy bien Errejón y que Pablo Iglesias olvidó cuando conocí a Irene Montero, es que el voto de Podemos es un voto de rabia, no ideológico, porque aunque parezca mentira, mucha gente no sabe que Podemos es comunista, o no sabe cuáles son Bueno, las... sobre todo porque los medios se empeñan en ocultarlo. Claro, y en España, en fin, yo me niego a creer que hay 5 millones de personas dispuestas a votar a Podemos por su ideario. Era un voto contra el establishment, de rabia, y en cuanto encuentran otro vehículo que canaliza esa rabia, pues se une a él. Incluso, y si además ese vehículo se ajusta más, digamos, a lo que son sus valores y demás... No, sus necesidades, es decir, al final, Claro. es decir, ¿dónde tienes un problema con la inmigración? La inmigración con Cofia no da problemas. Pero eso ha ido más tarde. Claro. Da problemas en Villaverde. Hay un síndrome muy de Somosaguas, ¿no? Que es esto de despreciar la vinculación que tiene la clase obrera con los símbolos nacionales. Y si Podemos hubiera sabido leer eso, que en fin, que está en la historia, yo creo que ahora mismo Podemos ser una fuerza hegemónica. Había en Sevilla, creo, en uno de los mítines de Vox, una pancarta de ser obrero y patriota no es de idiota. Bueno, hay yo en mi libro Memoria del Comunismo, cuando cuento cómo empieza Pablo Iglesias, digo, Pablo Iglesias no ha llegado al poder porque es antiespañol. Hombre, Por claro. renunciar Y a la él lo ha patria. explicado, dice, perdimos la guerra, yo no puedo decir España, es que lo ha explicado. O sea, él vive empeñado en ganar la guerra que se perdió Sí, hace sí, 80 todas. años. Y además no lo sacas de ahí, es obsesivo. Bien. Y es una colección de fanáticos cretinoides
que viven, aparte que no se sabe ni la historia de España, ni la guerra civil, ni cosa parecida. Ese es el fin de lo del Valle de los Caídos, no es otro. Claro, pero es verdad que eso le impide haber entrado en la desafección a una clase política que está muy por debajo del afecto que tienen a lo nacional, etcétera. Cuando él le llama al himno nacional cutre, pachanga, fachosa, bueno, el cutre eres tú, la pachanga es la que te van a dar y fachoso te van a dar mucho por la facha, o sea. Y entonces es cuando la gente decide abrazarse al himno nacional y sacar la Perdieron Claro, un millón de votos de unas elecciones. Fíjate que en a las Vistalegre no estaba la inmigración. La inmigración estaba en las elecciones andaluzas. Lo que está, yo sostengo, y ya pasaremos ahora mismo a hablar de tu libro, que Vox nace el día en que Rajoy no aplica el 155. Igual que Ciudadanos nace el día en que el PSC constatan, hasta los más retardatarios que más ganas tenían de seguir manteniendo la santa familia de la izquierda, que somos ante todo de izquierdas, qué buena es la izquierda, o sea, Ovejero, Carreras, y decir, bueno, es que Maragall es peor que Pujol. O sea, es que encima estamos traicionando nuestra base y esto en vez de arreglarlo lo hemos empeorado con Maragall y con Montilla, que eso lo explicas en tu libro perfectamente. Yo creo que es la parte más contundente. Pero, y entonces nace Ciudadanos. ¿Por qué? Porque se crea un vacío monumental. El día que la derecha, yo estoy seguro que si Rajoy cierra TV3, cierra la Generalidad y por 2 años impone el imperio de la ley, cierran todos los medios apesebrados, etcétera, y de paso cierra La Sexta, que es lo peor de TV3, es La Sexta, oye, mayoría absoluta. Sí, pero cuando hace todo lo contrario, se va para atrás, pacta siempre sueña con volver a sobornar a Lago, que lo cuentas muy bien en tu libro, esa mezcla de Lago y soborno que funcionó hasta que dejó de funcionar. Y de no entender la violencia que supone las jornadas del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento, que es el verdadero golpe, y de no entender que ahí es donde reside el verdadero golpe, yo creo que es donde se produce el divorcio definitivo con las bases. Pero ahí eso luego, que todavía eso lo podían haber remediado cuando no tiene más remedio que aplicar el 155, pero cuando convoca elecciones, en ese momento la gente dice, pero ¿yo para qué he votado PP? O sea, ¿para qué he votado PP? Hay que ver de quién fue la culpa de esto, porque hay mucha gente que dice que Ciudadanos, como veía que ganaba las elecciones... Sí, pero el presidente del gobierno era un tal Mariano Rajoy Brey, y el que tenía mayoría absoluta en el Senado era un tal Partido Popular. Es decir, a mí y a Ciudadanos había estado a lo que le mandaran. Es verdad que los socialistas se negaban. ¿Por qué? Porque Iceta, yo lo recuerdo porque aquí lo comenté, era el candidato de Soraya contra Ciudadanos. O sea, Iceta era el candidato del Partido Popular, que es que se nos ha olvidado. O sea, Iceta, la gogo del Junqueras también un poco. Junqueras no lo había sido. Claro. Recordad cuando le masajeaba el omóplato, cuando estaba Margallo dialogando con él como si fueran carmelitas. O sea, es que la complacencia con los golpistas fue total. Y ahí nace Vox. Luego seguimos hablando del libro de Rafa, pero vamos a recomendar Colacel, Federico. Eso es fundamental. Se nos va el tiempo, sí. ¿A quién le mandamos Colacel? Mira, vamos a mandárselo al Sina, que nunca se lo mandamos por habernos pensaba que prestado a hoy. No, porque él no necesita, está muy bien. Rafa se conserva muy bien. Pues para Carlos Alsina, claro que sí, le vamos a mandar el Colacel. Siempre hacemos cariños con Carlos Herrera y con Alsina nunca. Pues sí, pues para él, mientras para esté del lado de la civilización, te regenera por dentro, se nota por fuera, tiene ácido hialurónico, que está muy bien, el hidrolizado, que hace milagros, y los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, que Alsina ya no es un niño. Ya no es un niño. No. Y aquí no nos oxidamos. Será por la temperatura del estudio, sí. En Parafarmacia Mundo Natural. Aquí tampoco te sienta mal el frío, o sea que no te quejes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Hola y bienvenidos todos a la tienda de Galería del Coleccionista. ¿Qué tal estás, María José? Tú estarás seguro, claro, tienes un trabajo y además hay otro donde te llaman, pero hay gente que no tiene seguridad ni en su casa. O sea, Securitas Direct. Pues teniendo trabajo, con más motivo tenemos que llamar al 900-130-900 y contratar la mejor alarma del mercado para nuestro domicilio o también para nuestro negocio. Fíjate, en estas Navidades mucha gente que se va a esquiar. Y quedamos las casa, pistas. dejan la casa y
Dejamos las caco no pistas en las descansa. redes sociales, que eso es un error que cometemos muchas veces. Eso es así. Más Y, de 3 millones de clientes. el caco es como Carmena, no respeta la Navidad. Efectivamente, no la respeta. 900, 130, 900. Te robó hasta el Belén. Bueno, pero ¿de qué manera? Las figuritas. Bueno, luego. Ábalos ha tenido que rectificar. Quiso cargarse el Belén de Fomento, que es un clásico. Pues si no hay ni una luz por Madrid. Yo otro día estuve pasando en Bilbao, no hay ninguna luz. En Fuencarral, que es una zona comercial, próspera, y ni una luz. Bueno, pero es que están contra... tú eres un capitalista, No, o sea, no, Rafa, soy muy ingenuo, tú lo soy mismo ingenuo. quieres ganar dinero con un libro y todo, o sea, es que... Son así, todas moradas, de vez Sí, cuando. es verdad, sí, Todas Gran Vía moradas. moradas, pues es el único color que no apareció nunca en el Belén. Sí. El morado es de Semana Activistas. Santa. Es una cosa discreta. No, Ellas el no hacen campaña Vamos a ver, electoral. el morado es cuando crucifican a Cristo, señor. no cuando nace. ¿Cómo se les ve De la ahí el intención? color, el color La pasión, litúrgico. sí. Claro, claro. Hay que ir a Bueno, Vigo a comprar, vamos al Corte Inglés. hay que ir a Vigo a comprar. Ahí Bueno. sí que la Navidad se ha tomado muy en serio. Hombre, y además es desde arriba. El otro día me encontré un libro de picadillo que compré en una librería de viejo de Vigo. Estaba mi mujer tirando libros de cocina que los recopila todo y digo, ¡se no, que lo compré en Vigo! Lo compré en Vigo. Bueno, pero en fin, vamos al Corte Inglés, Vamos al donde Corte ya se Inglés. puede comprar el libro de Rafa La Sí, Torre. ahí lo tenemos. en Y la también esfera. las Todavía luces. no estaba, te lo dije. Y también las luces de Navidad, ¿verdad? Esencial, Eso y el es, porque Belén, allí las tenemos y todas. el Belén. Y el Belén, el nacimiento, El ¿no? nacimiento, el pesebre que dicen en Pesebre. Cataluña. El misterio. Cuando ya se veía venir, eso de que el nacimiento ahí sea el pesebre. Ya, mala cosa. Por el ya- pesebreo, ¿no? Y todo sí, eso. ya. a Juliana le encantará. Los aljibes y demás. Sí, Bueno, sí, sí. luces, adornos, guirnaldas, coronas, belenes, árboles y todos los estilos. Tenemos los rojos, los verdes, los más sofisticados, los rústicos, el bohemio, el vintage pink. Este es como muy atrevido, está muy bien. Bueno, disfrutamos de la Navidad y además con una buena mantelería, una buena vajilla, algún detalle en concreto para esas cenas especiales. Muy bien, ¿Eh? muy bien, perfecto. ¿Una pausa? Una Sí, pausita, seguimos. vamos, les contamos cómo está el tiempo y que nos cuente con el Rafa libro de La Torre Rafa, lo sí. esencial del libro y a ver qué les parece a nuestros contertulios y luego a los oyentes que pregunten. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, sepas, Rafa, que solamente hay alguna alteración meteorológica en Galicia. Vaya. Sí, sí. Ahí sigue el tiempo, hay alerta naranja por vientos. No va a llover, no va a haber grandes tormentas, pero el viento sigue siendo peligroso. La parte tuya de Pontevedra está más abrigada, pero ya la parte de Lugo, de Vivero y tal, ahí pega un viento de narices. O sea que hay mucha precaución, factores fundamentalmente. Pero en el resto de España cielos despejados, cielos rasos, como suele decirse, y las temperaturas muy parecidas a estos días atrás. En Madrid nos vamos a ir a unos 12 de máxima, la máxima 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima igual que ayer, 1 bajo cero en León. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está el mercado de valores vulgo bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 ayer cerraba plano, pero hoy parece que tienen optimismo los inversores y que quieren seguir escalando. 9.142 puntos para un 35 que amanece con un 0,6% arriba, más de medio punto porcentual para consolidar esos 9.000 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión con la vista puesta en Estados Unidos y su relación con China, que sabes que es el quiero y no quiero, el ahora bien, ahora mal, que y que va no, terminando de que mover me la bolsa. quieres, que me robas, que me matas, tal. Pero el Pacífico cada vez es más un lago militar chino.
Sí, eso sí es verdad. Eso, Trump va trampeando, haciendo negocios. Eso sí, hay que reconocer que a la hora de negociar los negocios, pero la cuestión estratégica, la cuestión militar, los chinos van ganando. Sí, Como Japón es como Alemania, no tiene ejército, pues si no te gastas en ejército, los chinos se te comen, como han hecho toda la vida, pero bueno. Así está en el Pacífico. Así están. Bueno, vamos a ver, noticia de interés general de la ONCE. Pues nueva exposición en Madrid que se inauguraba ayer en el Museo del Romanticismo, que recupera la obra del pintor Rafael Tejeo. Es uno de los precursores de una nueva sensibilidad dentro de la pintura romántica aquí en España, y le dedica una exposición monográfica con 30 obras prestadas por diferentes museos, por ejemplo el Prado, las colecciones reales de Patrimonio Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y varias colecciones privadas, tanto españolas como extranjeras. Tenemos para ir a verla hasta el 17 de marzo, así que hay tiempo. Con el puente que se nos avecina, por ejemplo, es un buen plan para resguardarse del frío. Allí sobre todo para conocer el museo romántico, que es una maravilla. Una maravilla. Allí presenté la gente lo conoce los poco. Nuestros. Sí, es extraordinario. Y hubo momentos extraordinarios. O sea, de pronto aparece Luis Aguilé con su señora. Joder. Era, oye, un tío cultísimo, cultísimo. Aunque nacido en Argentina, criado en Chile, muy formal y tal. Bueno, pues nos seguía, pues, los libros y tal. Y luego, en la presentación, pues entonces director de la Academia de la Historia, dijo que, hombre, que eso que decía yo de que Isabel II era un poco puta, que Gonzalo Anes, sí. y Esperanza Aguirre, que era la otra presentadora, miraba así y hacía así. Digo, hombre, es que, en fin, Ricardo de la Cierva cuenta en la vida privada de Alfonso XII todo lo que hizo su madre, o sea, sí, que no, tenía un gran corazón. El problema es que era un gran corazón donde cabía prácticamente toda la milicia, la guardia de corps, varios tal. Es verdad que la pervirtió Lózaga a los 11 años, de acuerdo, pero bueno, son cosas que se dicen, decía González, que un poco más y la beatifica. Y luego estuvo una temporada enfadado, ¿recuerdas? Sí, se enfadó, porque se enfadó. Que, bueno, a mí me dio la risa, pero hombre, decir que era virtuosa Isabel II... Sí, lo de un poco no era exacto. No. Pero bueno, luego al final nos hicimos amigos. Y recuerdo que hicimos también un programa, ¿te acuerdas? En la sala donde están las pistolas, donde se mató Larra. Un día, el día de Todos los Santos. Hicimos la cosa romántica, en vez del Don Juan, lo hicimos allí. Y estaba Julia Escobar. Bueno. Y empezó a contarnos historias, cuentos de terror que se sabía de memoria de doña Emilia Pardo Bazán. Bueno. Y de pronto empezó a haber como un escalofrío en la sala que teníamos a oscuras, ¡brum! Y se abre un balcón. Una cosa tremenda. José María Marco también. Es verdad que es un modelo sitio de museo, maravilloso, uno de esos pequeños la gente museos, lo conoce poco. No. Un museo boutique, como es dicen uno de los ahora. 5 pequeños museos de Madrid, junto con el Museo Sorolla, el Cerralbo, Lázaro Galeano. Sí. Bueno, una pausita y vamos con el libro de Rafa. Señor Fontanero, ¿usted sabe qué? La mañana de Federico es radio. Bueno, vamos a hablar del libro de Rafa Latorre. Yo cuando leí el título, digo, pero vamos, ¿en qué momento? Dice, habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. ¿Cuándo le pones el título al libro? Porque esto empieza antes de que el gobierno Falconetti empieza a revisar y casi a convencernos de que nunca pasó nada. El título es lo primero que pongo, ¿eh? Y lo digo además muy orgullosamente porque es verdad que es un título muy arriesgado, pero al final, oye, los acontecimientos lo han ido dotando de sentido. Porque en un principio el título quería decir que, bueno, oye, hemos visto acontecimientos verdaderamente locos, surrealistas, dadaístas, en fin, estupefacientes. Pero es que ahora ha adquirido otro sentido, ¿no? Muy diferente. Y es que, claro, nos tratan de decir que lo que ha ocurrido no es tan grave, que no es como lo recordamos. Sí. Que bueno, que quizás para convivir haga falta olvidar alguna de las agresiones más flagrantes de aquellos días. Y la verdad es que estoy orgulloso del título. Además que han salido ya tantos libros sobre el procés que era necesario hacer algo completamente disparatado en el título para llamar la atención. Bueno, pero es que el disparate nacional al final te ha dado la razón. Debo decir que a mí el libro me ha gustado mucho. Además, claro, es que sois una generación, por eso os traemos, porque tenéis lo que estamos haciendo nosotros. Algunos diciendo, hace 40 años, se cumple el año que viene que yo saqué lo que da de España,
el análisis que haces del PSC es exacto. O sea, es la izquierda la que ha creado el separatismo catalán. El separatismo catalán siempre ha existido como un reducto. Lo que lo convierte en un problema nacional es que la izquierda, que sobre todo en Cataluña, primero el PSUC y luego el PSC, que es el que hereda el guión, es la que crea el problema. Y ahí explicas estupendamente los dos momentos, Maragall y Montilla. El de Montilla, yo no recordaba eso también, claro, es que además tiene una memoria estupenda, diabólica. O sea, yo tengo memoria que es la inteligencia del tonto, pero encima que es joven, es memoria activa. Claro, es que Montilla, después de haber dicho, de dar largas sin decir lo que iba a votar, al final no votó. Y tú cuentas que además estuvo siempre callado, silente. Hombre, yo recuerdo cuando le escribían en una chuleta lo que tenía que poner en los libros de visita. Estic molt content, gracias. Y se lo tenían que escribir. O sea, no es que sea azote, o sea, es que la Piedra Pómez tiene más desarrollo intelectual que Montilla. Pero claro, es el perfecto sujeto para flotar en el complejo, que es lo que lleva a esto. Cuando ves ahora ves a Iceta, que al fin y al cabo era el ideólogo, ya con Maragall ya estaba allí, pero sobre todo con Montilla, ¿por dónde crees que va a ir? O sea, ¿qué es lo que realmente quiere? Iceta es alguien eterno, ¿no? A Sí. mí me recuerda un poco a la figura de Gaspar Zarrías, ¿no? En el PSOE de Andalucía, que es que El fuera virrey, quien como fuera el llamaban, líder, el siempre virrey. estaba detrás Sí, ahí Iceta, ¿no? En lo de Montilla hay algo muy interesante, que es cuando Jordi Sevilla decía que un charnego no podía ser presidente de Cataluña, que no estaba preparada Cataluña para eso, en el fondo tenía razón, porque al final se comportó mucho peor, tratando de hacerse perdonar ese catalán de nivel indigno para cualquier funcionario. Bueno, es que no lo hubieran admitido. Solo claro. podía ser presidente de la Generalidad, pero no funcionario. Claro. Y entonces la suya siempre será la historia de una ausencia, y además rematada al final, o sea, ni siquiera tuvo la redención de un final, ¿no? Bueno, oye, pues admitiendo lo que hizo y demás. En el Senado, recordarás cuando se vota el 155, él se va. Sí. Pero se va después de haber alimentado la expectativa respecto de su voto durante toda una semana, de una manera asquerosamente narcisista. Total. Es la primera vez que presumía, porque siempre había estado ocultándose. Hay cuentas muy bien que tenía un segundo, el que le hacía de prensa, que era igual que el que no hablaba. Los héroes del silencio. Bueno, llamaban. Es que claro, eran dos mudos, álalos y ágrafos, por supuesto. Entonces, claro, esto ya a mí se me había olvidado, que estuvo durante días, dice, uy, ya verás Montilla, va a hablar y lo que va a decir, y va y no va. O sea, es asombroso. Y hay que analizar el discurso que dio en cuanto se conoce la sentencia. El discurso estaba escrito antes de conocer la sentencia, porque no le hubiera dado tiempo a reaccionar tan rápido. Y el discurso es lo que funda la cultura del desacato. Sí. No hay una ley que pueda oponerse a los sentimientos de los catalanes. Además, los sentimientos. Sí. Los sentimientos. O sea, porque los catalanes, al parecer, vivían fuera de la ley. Es asombroso porque es la negación del estatuto. Cuentas también muy bien cómo se hace el estatuto, que es una cosa socialista de punta a cabo, que es una mamarrachada de Maragall, una mamarrachada de Zapatero, que entonces no iba a ganar las elecciones, y en el 11M no las hubiera ganado nunca. Y luego que cambia de caballo Zapatero, que va más allá de Maragall, contrata a Mas como socio, y entonces ya cuando se lía. Y alimenta a el monstruo de Artur Mas, que es el hombre que se ha ido de rositas de todo este asunto, y es el hombre que acaba con el catalanismo conservador, que siempre fue nacionalismo, por supuesto, que le pusimos diferentes nombres, también, ¿no? Sí. Es el que acaba, y es el que realmente ceba la máquina del procés. O sea, sin Artur Mas esto no se entiende. Y es mentira que Artur Mas sufriera una epifanía bajando por la diagonal y viendo a las masas, ¿no? Aquel 11 de septiembre. Es mentira, porque él mismo había admitido años antes que el estatut no era una estación de destino, sino una estación de paso, claro, ¿no? que es la gran mentira que se traga el PSC. Se traga muy conscientemente probablemente. Que es que con el estatut todo se va a resolver. No es verdad, porque Artur Mas y los de su generación consideraban y Pujol también, que la independencia de Cataluña era un destino manifiesto. Sí. Todas estas cosas que, por cierto, que si traduces digamos, a nivel nacional, a España, suenan aterradoras y todo el mundo, oh, Dios mío, pero si es terrible el destino manifiesto, ¿no? Bueno, pero es que es así, A ver, Cristian.
Has dicho antes una cosa muy inteligente. Bueno, tú siempre dices cosas inteligentes. Pero Cristian es amigo, ¿eh? No. Sí. Luego me envías el jamón. No, pero me viene a pelo. Tú has dicho que hay mucha gente aquí en España que no sabe que Podemos es comunista. Y eso es cierto, pero hay también mucha gente que no sabe que el nacionalismo catalán es ultraderecha. Tú cuando dices que Esquerra Republicana o la CUP son partidos nacionalistas y socialistas, es decir, nacionalsocialistas, la gente te mira con cara de espanto. Son partidos de izquierda. El nacionalismo es ultraderecha, ¿no? Y parte del problema, y es lo que te quería preguntar, es cómo en Madrid se ha comprado ese discurso, el discurso de que el nacionalismo es una opción política legítima, es, en fin, una opción ideológica más, cuando es la ultraderecha que tanto se busca en Vox. Ahora que tanto hablamos de la extrema derecha de Vox y se busca cualquier declaración y se le saca punta a todo lo que dice Abascal, bueno, llevamos 40 años con una extrema derecha dura, durísima, gobernando en Cataluña y en parte en el País Vasco. Y bueno, y eso parece que nos sorprende, ¿no? Sí, bueno, es que además los caminos de Podemos y del nacionalismo catalán confluyen en un mismo lugar, que es degradar todo lo posible a las instituciones españolas. Por un sentido, es el independentismo ha entendido que por la vía de la fuerza jamás va a conseguir la independencia de Cataluña. La única manera de hacerlo es conseguir extender a toda España, crear una pandemia de la enfermedad de los ricos, de la que también hablo en el libro, que es creerse pobres. Es una enfermedad que ha afectado a 2 millones de catalanes, que se dice pronto. Bueno, eso, si se extiende a toda España, sí que ya hay más posibilidades de que Cataluña tenga la independencia. Y Podemos entiende que además, en fin, si esa enfermedad logra afectar a la gente suficiente, también tiene más posibilidades de llegar al gobierno. Porque es verdad que al poder. Al poder, porque eso, al poder, eso es. Entiende el poder y tiene razón. Claro, porque los revolucionarios siempre son una minoría. Sí. Las revoluciones no ganan elecciones, no ganan. Las mayorías ganan elecciones, las minorías hacen revoluciones. Bueno, Laura, a ver. Bueno, muchas cosas. Primero, creo que es un testimonio este libro necesario, porque yo cuando leía las sesiones parlamentarias del 5 y del 6 y 7 de septiembre, de verdad, o sea, lo estaba leyendo, los fragmentos que pones y pensaba en tu título. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, porque es que ahora parece como que hemos blanqueado. Una cosa, perdona, Laura, y habrá que jurar que había gobierno en España, porque lo que citaba antes Rafa Latorre, o sea, había un gobierno en España, esto lo dimos en todos los medios, dijimos, esto es un golpe de Estado, y el gobierno de España dijo, nada. O sea, no hicieron nada. Es que se dice pronto, un gobierno con una mayoría absoluta. Claro. Fue... Hay que recordar uno de los, creo que es el artículo 2 de la ley del referéndum, ¿eh? El artículo 2 de la ley del referéndum ya declara que hay un sujeto soberano, que es el pueblo de Cataluña. O sea, lo digo para aquellos que se creen que el golpe de Estado fue el 27 de octubre. No es verdad. Es que el Parlamento ya aprobó una legislación que estaba fraccionando el demos y que además se blindaba de las instituciones españolas. Decía que no había una ley superior que pudiera reconducir. Sí, no, sobre eso del Estado dices que el Estado no estuvo ahí cuando quiso comparecer, llegó en barco, ¿no? Es una frase muy buena que ilustra. No, en piolín. Porque había 4 barcos de la Armada preparados, entonces Soraya impidió que Cospedal llevara a la Armada, había 4 barcos. 2 destructores y no sé qué. Barcos de los que no ha visto nunca el agente de la Esquerra. O sea, un tío, el Sanchís de TV3, ve un barco de verdad de la Armada y bueno, no para hasta Almería. O sea, empieza a correr, pasa a Valencia corriendo, llega a Almería y se tira al agua. O sea, porque claro, esta gente siempre ha sido muy cobarde. Antes hablabas, Cristian, de la extrema derecha. Yo cito en la columna del Mundo, y vamos a ver, aquí el único partido fascista de verdad no era la Falange, ni siquiera Ramiro Ledesma, era el Estat català, cuyos escamots imitando servilmente, copiando como siempre, pues siempre copian todo, a Mussolini con las camisas verdes, desfilaban militarmente y el único elemento autóctono es que apaleaban, torturaban y apaleaban a los sindicalistas de la CNT. Modelo de los actuales CDR. Exactamente, donde vienen los CDR, pero el único, hasta el punto que Dencas, el que van el duce catalá, huye por las alcantarillas después del golpe de Estado del 34, que por supuesto no aparecen en los libros de texto ni cosa parecida, y se va a Roma. Está en Italia y Chiano dice que realmente que está allí. Claro. Va a Barcelona a ver. Claro, pero porque querían hacer un protectorado, como los italianos entonces estaban en la cosa de rehacer el imperio,
Y dice, oye, pues chicos, si nos regalan Cataluña, pues no está mal, pero no te dejamos hablar. Bueno, no, ahora ya tantos frentes abiertos, ¿no? Que no, la cosa que también retratas un momento, ¿no? O sea, el Estado no está, pero es verdad que luego también salva la situación, ¿no? O sea, en un momento, yo me acuerdo, es que tú lo dices también en el libro, ¿no? Que después del 6 de septiembre hasta la declaración unilateral hay mucho miedo en Cataluña, ¿no? Arcadi incluso habla del voto coqueto, ¿no? De gente que ha votado independencia, pero que luego también tiene miedo cuando ve que todas las empresas se van. Y quien salva, digamos, una inestabilidad mayor es el Estado. En el fondo se lleva un enorme alivio algunos cuando lo paran. Dicen, joder, menos mal que ha venido el Estado a salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Que eso, por cierto, estamos viendo también en el Brexit. Así desde Primo de Rivera, que lo pidieron. Sí, pero en este caso es que lo han hecho en secreto. Aquello lo dijeron abiertamente y acudieron a la estación de Sants a despedirle, con Martínez han ido a la cabeza a despedir a don Miguel, que iba a meter en cintura, y por cierto acabó con la guerra de África y con los pistoleros. Las cosas por cierto, tampoco está en los libros de texto el papel de Francesc Cambó durante el alzamiento nacional, el papel de Pla, de Gaciel. Todos los catalanes, está en vivo de que luego se echó a perder los catalanes de Burgos, pero hay una cosa que no se cita, ahora que hay 300 curas satánicos. El tercio de Montserrat, la provincia que más voluntarios da al bando nacional es Barcelona. Claro. La que más. O sea, que se dice pronto. Y los que entran con Yahweh en Barcelona es el tercio de Montserrat. Es ahora Montserrat. La bandera de la diagonal ovacionando. Hay una cosa que sacó el otro día Pedro Fernández Barbadillo, una historia, yo no tenía ni idea, en Libertad Digital, buenísima. Y es que Serrano Suñer prohibió que siguieran dándose banquetes de alegría y homenaje al ejército español en Barcelona, porque es que nadie acudía a trabajar. Estaban todo el día, como habían pasado tanto miedo. Oye, ¿y os acordáis de aquel artefacto que hizo Josep Anglada, la plataforma Per Catalunya? Que fue el primer partido de extrema derecha que sienta a sus posaderas. Bueno, que casi gana en Vic. Donde triunfa, claro, donde triunfa, efectivamente, en Vic. Claro, si tú ahora mismo, digamos, coges el mapa donde arraigó el carlismo y donde ha triunfado el independentismo, prácticamente se sobreponen. Sí, es el antiliberalismo, el comunitarismo. No, eran las dos Cataluñas, la Cataluña pienaica y la otra. Siempre ha sido así. Sí, bueno, el éxito de la manifestación del 8 de octubre, ¿crees que es a pesar de los partidos políticos? Sin duda, y en eso tiene el rey un papel fundamental. Fíjate si tendrá un papel fundamental, que los primeros que lo han entendido son los independentistas, que ya no se declaran independentistas sino republicanos, porque digamos la primera institución que han de derribar es la del rey. El rey da un discurso tan impecable que, analizado hoy, incluso es más luminoso que escuchado entonces. Es que no se deja nada absolutamente en el tintero. Tú cuentas en tu libro algo que yo viví en casa y que lo he contado, que conforme avanzaba el discurso, que no diga diálogo, que no diga diálogo, esa es la clave. Que no diga diálogo, y entonces cuando acaba ya, chinta, no ha dicho de bien, ya hemos ganado, lo que no pensaba es que hubiera 1 millón de personas con banderas en Barcelona, pero institucionalmente ese día se había ganado, estaba el gobierno oído, la oposición no había comparecido, pero el Estado, los jueces y sobre todo el rey, que es el símbolo. Claro, cuando no dice diálogo, se acabó. Es decir, ya, se acabó. Y vamos a decir una cosa, en esa manifestación lo que hubo por parte de los partidos es algo tan terrible como miedo al ridículo. Es que tenían miedo a enfrentarse a una de tantas manifestaciones absolutamente desoladoras y desmotivadoras, a las que no iba prácticamente nadie. Bueno, de hecho, Televisión no mandó a nadie. La televisión del PP no mandó a nadie. Claro. Eligieron la Plaza Urquinaona. Claro, porque dijeron, oye, que esto está muy recogidito y así... Bueno, es que además sociedades catalanas son, como decía Cela, muy cagapoquito. Rafa, en el libro te corriges a ti mismo, en tu crónica del mundo, diciendo, bueno, dijiste en su día, ha habido un problema porque ha habido mucha gente, el sonido no era bueno. No, es que la previsión era tan mala, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, porque llegas ahí fruto del entusiasmo y dices, no, tanta gente... No, vamos a ver, es que no sabían hacer manifestaciones. Y esto también tiene una parte...
siguen sin saber. Eso es. Tiene una parte también extraordinariamente positiva, ¿no? Que es que frente a la marcialidad del nacionalismo, frente a esa disciplina norcoreana de demostraciones callejeras perfectas, con mosaicos, con lo de los niños, el papel de los niños, que es verdaderamente aterrador, ¿no? Y sin embargo, tú tienes una manifestación donde se advierte en los manifestantes una falta de pericia con la bandera, que por poco se iban sacando los ojos unos a otros, ¿no? Que no saben montar prácticamente un escenario y no tal. Y luego que además, por cierto, es un Nobel peruano y un socialista catalán los que dan el discurso, con lo cual dices, joder, qué facherío más extraño. De todas maneras, yo aquí voy a romper una lanza porque se habla mucho de la habilidad del catalanismo, ¿no? Para las grandes manifestaciones. Fíjate qué bien lo hace esta gente, ¿no? Qué bien organizan el diseño y tal, ¿no? Bueno, claro, tú metes en dos sociedades civiles cualquiera, metes millones y millones y millones de euros durante años y evidentemente al final las manifestaciones se salen redondas. Es decir, tampoco hace falta ser un genio. Bueno, hace falta una sociedad muy perruna, ¿eh? Y pones eso ha pasado. En Europa solo ha pasado en Alemania, en Italia y en Cataluña. Pero sin dinero eso no va a ningún lado. Pero el factor o sea, humano, eso social. yo creo que, no recuerdo quién lo contó también en un artículo, lo mismo eres tú, o sea, no lo sé. Pero dice, bueno, hace falta estar muy envilecido en una sociedad para que a las 7:01 tú levantes todos son 10.000, una cosita de color amarillo o verde o rojo que es como parchís. Y vamos a ver, o sea, es una sociedad nazi, una sociedad nazi. Por eso el problema en Cataluña es desnazificar a esa gente acostumbrada a obedecer, a desfilar de colorines a la hora, en el minuto exacto que les dicen, y ahora todos con el brazo así. Y ahora ya, o sea, eso no se ha visto en España nunca, jamás. Pero nunca, ni antes, ni durante, ni después de la guerra. Demostración sindical. No, pero aquellos eran pocos y además eran la sardana. Siempre encima era la sardana. No, pero además al final, es que esas manifestaciones están guionizadas desde TVT. Bueno, hay un componente muy gregario, también. También yo que lo veo, que, o sea, también tienen tanto éxito, es verdad que el dinero lo explica todo. Porque en parte, sí. Cortas el grifo, te digo yo que se desploma todo mucho. Pero también es verdad que hay este factor humano, que la gente, o sea, si tú ves un autobús que sale de este pueblo y te preguntan quién va a ir y todos van, ¿tú qué dices que vas a hacer ese día, no? El dinero es importante, pues son manifestaciones caras, porque no sé si recordáis una de las manifestaciones más masivas de esto, una de tantas, ¿no? Que el helicóptero de TV3 en plano cenital sobre una pancarta descomunal que estaba acusando al rey de, no sé si los atentados o de cualquier cosa. Esa es la historia, digo, esas manifestaciones están guionizadas. Es decir, hay una Leni Riefenstahl haciendo... Ese es el modelo. Claro, es Nuremberg estetizado. Yo quería solamente aportar una cosita sobre el... Estamos hablando de la extrema derecha. Yo creo que no, hay extrema derecha y extrema izquierda. Es un movimiento totalitario, absolutamente totalitario. Entonces, transversalmente totalitario. Es un poder muy perfecto, pero es un poder esférico, ¿no? Que va de la moqueta al asfalto, ¿no? Que es a la vez poder y contrapoder, que es el poder perfecto, ¿no? De hecho, hablando del totalitarismo. O sea, la parte popular la tiene del nazismo, eso es evidente, pero la parte, el control del poder es absolutamente leninista. No, de hecho, hablando del totalitarismo, ¿no? Tienes una lectura bastante optimista de por qué fracasó la operación de encontrar las urnas, y es verdad, ¿no? Tu razonamiento es porque el Estado al final no es un Estado totalitario que se ponga en las casas de la gente porque y así hay mucho inútil o porque no quisieron. Bueno, pero al momento que pasa a las manos de los ciudadanos, que entre ellos las esconden, hay un momento, punto de mira, que la Guardia Civil, si le dices que las encuentre, las encuentra. El problema es que el gobierno no quería combatir eso. No quería. Pero para combatirlo esto tienes que entrar a una esfera casi íntima. Nada, con haber puesto los mozos de escuadra a las 4 de la mañana, si no están los mozos, está la policía. No abre ni un colegio. Eso sí, y no eso pasa fue un nada. fracaso pero y fue una... no querían, pero si Soraya acabó de... No, ingenuidad no. Hombre, de pensar que cobardía los mozos... y maldad. Ingenuidad no hay. Llevaba muchos años así. Soraya dijo que había sido un gran éxito para la democracia. Ese día, a las 9 de la noche. Es que se nos ha olvidado el mal que han hecho esa colección de Sandrine Morel reveló en el Huracán, porque hay buenos corresponsales también que hicieron información para el extranjero muy bien traída, que Enric Millo quería pactar con Carles Puigdemont
un referéndum simbólico, que a Claro, ellos les que lo permitiera pactan, decir... él le ofrece el pacto, en la claro, plaza. sí. Pero Puigdemont dice que no. Porque que él- no le dejan, ¿eh? Eso es. Porque él a lo mejor hubiera cedido, pero él está siempre presionado por Junqueras, Junqueras, que ahora se queja. Junqueras, que es importantísimo. Junqueras, el criterio de Junqueras siempre prevaleció. Siempre. O sea, ahora nos tratan de vender que Junqueras es el héroe de la retirada, pero resulta que Junqueras siempre empujó hacia adelante el proceso. Sí, señor. Y siempre triunfó, siempre. No hubo ni un solo momento decisivo en que se tuviera que tomar una decisión en la que el criterio de Junqueras fuera derrotado. Sí, señores, así es. Ahora verá la Vamos a escuchar a los oyentes, pero antes BBV OneView, Federico. BBV OneView, El servicio de agregación, recibes alertas de todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio, es una de las ventajas, evidentemente, tener toda la información de tus cuentas juntas, pero hay más, las descubrimos en bbvaoneview.com. Bueno, vamos a ver los oyentes por dónde Mira, van. hay- A ver, Vanessa, perdón. Luego te digo, porque es que hay cosas que en Onda Cero es imposible que pasen. A ver, ¿qué ha pasado? Nos escribe su tía Matilde, que si no me equivoco es periodista, que ya ha recibido el libro, que ya lo tiene, que le ha encantado. ¿Ves? Es que esto es una enorme Eso no te pasa familia. en otras radios. A ver, Vanessa. Pues tengo que decir que la mayoría de las cuestiones versan sobre el blanqueo del golpe, tanto por parte del gobierno de Rajoy como por parte del gobierno de Sánchez. Pero hay más, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes y con los lectores que tiene que haber de este libro excelente, de Rafa Latorre, que de verdad cubre 3 huecos fundamentales. Primero, la verdad que no nos dimos cuenta o no quisieron que nos diéramos cuenta, el verdadero golpe que fue en septiembre. Luego, todas las mentiras del gobierno, de la oposición, etcétera, la realidad, digamos, del golpe de octubre. Y luego, el golpe que nos están dando ahora en la cabeza para que nos olvidemos de qué pasó. O sea, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo que no hubo violencia? Que no hubo violencia. O sea, pero si se estaban saltando encima de un coche en la Consejería de Economía, ¿cómo que no hubo violencia? Con 17.000 hombres armados respaldando el golpe. Que cuentas lo de los mozos a la perfección. No es que fueran cobardes o no se pusieran, no, es que estaban en el golpe. Es fundamental. Desobedeciendo Bueno, órdenes que directas del quieren juzgado. hacernos... Claro. Habrá que jurar qué sucedió y qué pasó. Bueno, pues este libro en eso hay que tenerlo a mano, sobre todo las sesiones de septiembre. Pues eso, yo estoy de acuerdo con Laura, es clave, porque es lo que más se ha borrado. Sí. Pero ¿por dónde van los siguientes, Vanessa? Pues hay preguntas también sobre cómo se está extendiendo ese golpe con total impunidad a Baleares y a Valencia, y como gallego también le preguntan sobre la situación en Galicia. De la política lingüística en el sistema educativo gallego. Si podría haber un peligro, si existe ya, de que pueda tener una deriva hasta lo que está pasando en Cataluña o lo que me parece ser que está a punto de pasar ya en Navarra y en el País Vasco. Lo más grave de todo es que los extremistas separatistas catalanes tienen detrás de sí a 2 gobiernos, al suyo, al extremista catalán separatista, y al propio español. Y los catalanes que se sienten españoles y el resto de España, ¿a quién tenemos detrás? Cataluña ya está perdida. Más de la mitad de su población está fanatizada y está agraviada por la educación y por los medios de comunicación pública. Sin embargo, los partidos políticos centrales debían aprender de esta experiencia y parar el golpe que se puede producir los próximos 10-20 años en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Que con el tema de Cataluña y de todo lo que se andó en España, tan pronto te dicen una cosa como la contraria. Pues nada, enhorabuena por escribir ese libro y a mantener la idea de que lo que ha ocurrido de verdad. Sí, es muy interesante esto que señalan de Baleares y demás. Es que el abandono... Bueno, hoy en El Mundo, que es la segunda parte del informe sobre el libro de historia de Baleares, es un libro de la editorial Anaya. O sea, los padres deberían querellarse contra la editorial por publicar mentiras, que además de predicar el odio a sus hijos, ese libro es una estafa. Lo que dice es mentira. Todo ese libro, el libro de Anaya, que es el más leído, el que más sigue más de la mitad de los escolares de Baleares, ese libro es una mentira. Como libro, como objeto, es un fraude. Es un delito comercial. Y luego además es un delito intelectual. El hecho de que y lo moral. haga una editorial tan importante es muy significativo. Claro. Dice, ¿qué pasa? ¿Que eso no hay un historiador que lo revise? No, ustedes están dispuestos
a lo que sea. Es como los que van a Cuba a poner muebles. Es que ahí hay dos claves. Una es el abandono del consenso constitucional por parte del Partido Socialista. No es gratuito. No es gratuito. En un momento luminoso del procés se empezó a llamar a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. Oye, y en El País veías unos artículos verdaderamente comprometidos y veías a dirigentes socialistas como Borrell volcados en desmentir los mitos del nacionalismo. Es que el problema es que el otro día Borrell en el Congreso, un nacionalista le escupió y Adriana Lastra dijo que llovía. Claro. Es que ese es el verdadero problema, que hay un PSOE que se está extinguiendo, que ya prácticamente no existe, porque a Borrell ya lo quieren mandar a la Comisión Europea. No, a Borrell lo meterán lo pondrán en el banquillo la ministra de Justicia. Y hay otro que está emergiendo y que tiene una educación sentimental completamente distinta a la del anterior Partido Socialista, además de una ignorancia que es peligrosísima, peligrosísima. Respecto a lo de Galicia hay una cosa bastante curiosa, y es que, bueno, como sabéis, en Galicia todas las pulsiones nacionalistas las absorbió siempre el PP. Sí. Hay una parte del PP ruralizante, caciquil, que siempre amenazó con una escisión regionalista que derivaría en nacionalismo el cuiñaísmo. Claro, cuando Cuiña hacía esos mítines en gallego y para dirigirse a Rajoy lo hacía en castellano porque creía que así lo agraviaba. Esas amenazas de ir siempre, lo de los birretes, ¿no? Que es una cosa, ¿no? Esta gente de la universidad, ¿no? Los birretes y la cosa urbana, ¿no? Y esas pulsiones las absorbió. Aparte de Francisco Cacharro en Lugo. Es decir, que ha habido caciques a la antigua y a la moderna. Claro. A la moderna es a la catalana, siempre. Claro. Pero no subestimemos el poder inspirador que tiene el nacionalismo. Es decir, cuando las regiones ven que otras regiones, a base de una estrategia de enfrentamiento al Estado, consiguen cosas que no consiguen las que son leales, las que son centrípetas, digamos, pues dice, oye, pues nos vamos a abonar a esto del centrifugado porque así quizás algún día Extremadura tenga un tren. Yo el otro día advertí con verdadero pavor que en Extremadura ya no se estaba hablando como siempre de las penurias que supone viajar a Madrid, sino de la dignidad de un pueblo, que es una fórmula que no significa absolutamente nada, pero que alguien considera que es mucho más útil para todo. Exactamente, que hablar de la materialidad de las inversiones o demás, ¿no? Es que el poder emulador de inspirador del nacionalismo no hay que despreciarlo. Lo citas ahí también y hay un problema que es la irresponsabilidad generalizada. El Estado de las autonomías, que es arcaico porque tiende al caciquismo, pero es muy moderno porque tiende a la irresponsabilidad total. O sea, todo el mundo es irresponsable de lo que es responsable y el responsable siempre es alguien de fuera. Madrid, que no se sabe lo que es. El otro. Es decir, claro. Yo nunca soy responsable de nada. A mí se me debe todo. Hay una deuda histórica conmigo. Imagínate yo de Teruel como empieza a cobrar deudas históricas. ¿Cuándo se acelera esto? Esto se acelera en plena crisis económica. Sí. Cuando el establishment catalán les susurra a los catalanes, vosotros no tenéis ninguna culpa en nada de esto que está ocurriendo. España os roba. Una agresión exterior, ¿no? Bueno, enhorabuena por el libro. No sé si te regalaré la cesta de Navidad, salvo que hablemos ya de contratos. Pero en fin, la cesta de Navidad de Libertad Digital es buenísima. O sea, 7 kilos y medio de guijuelo de verdad. Mira. 7 cuñas de queso de manchego del Pastor de Campo Real, que son extraordinarias. Tenemos el vino, el Aljibe, un tinto espectacular, Aljibes. Tenemos un cava de La Rioja de Bodegas Escudero, apoteósica. Tenemos las anchoas Ana María, que esas la conocerás, y los mejillones Ana María, que es la primera vez que... Novedad también de este año, el turrón de Gijona artesano, espectacular. Y además un aceite de oliva virgen extra, pero bueno, el néctar de aceituna. Y luego tenemos un DVD de regalo también, con las mejores entrevistas, y luego una bandera española más o menos como esta mesa, que todo esto es de regalo. Y hay que cambiarla del balcón, porque ya... Es fundamental, claro. Bueno, y que queda bien en todas partes. Pero en todas partes y en todo momento. Es como el collar de perlas, sirve para todo. Para el vicio, para todo. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? 240 euros, si son buena gente, quieren su cesta de Navidad. Carmena creo que ya ha pedido 2.
con seudónimo. No, hay un cueto que ha pedido 2 y sospechamos que es el sobrino. Puede ser a lo mejor de Juan Cueto, o sea, no sé. Pero que pague, ¿eh? No, bueno, no, aquí gratis, no, lo gratis es esclavismo y no lo aceptamos, no, de ninguna manera. Y si son del Club Libertad Digital, 230. Hay que llamar al 984 10 28. 984 10 28. Bueno, Rafa, enhorabuena y feliz Navidad. Muchas gracias, gracias a todos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.